Saludos, estimados estudiantes. En esta oportunidad desarrollaremos el contenido análisis de clúster, también conocido como análisis por conglomerados. Como propósito, buscamos que ustedes, al finalizar este contenido, estén en la capacidad de aplicar el análisis de clúster o conglomerados para identificar la agrupación de los elementos en diferentes categorías. El análisis de clúster o conglomerados corresponde a un método de clasificación. Los elementos se agrupan en diferentes categorías. Por ello, se le determina como un método de clasificación. Principales características del análisis de clúster o conglomerados. Número 1. El reconocimiento de patrones de grupos de individuos con similares características. Número 2. El reconocimiento de patrones de grupos de variables con similar comportamiento. Número 3. El agrupamiento es entre individuos que son lo más parecidos entre sí. Número 4. Los criterios de agrupación son por distancia o por similitud. En el caso de la distancia, la más utilizada es la distancia euclidiana. Y en referencia a la similitud, existen diferentes índices de similitud. Número 5. Los productos a obtener a través del análisis por conglomerados son la matriz de afinidad, el dendrograma, que es lo que se plasma en la investigación, en los resultados, de la unión de la matriz de afinidad y el dendrograma se obtiene la matriz cofenética. Finalmente, la característica número 6, el análisis por conglomerados se trabaja con la correlación cofenética. La correlación cofenética. La correlación cofenética proviene de la taxonomía numérica, se basa en el cálculo del grado de relación a través del coeficiente R de la correlación. Se denomina coeficiente de correlación cofenético. En el programa estadístico PAS 3, que es el programa que utilizaremos para el desarrollo de los métodos multivariantes, por ser uno de los programas más amigables, fáciles de utilizar. Se tiene que verificar que aparezca la correlación cofenética. En el programa aparece como cofe.core, que hace referencia a la correlación cofenética. En los resultados se plasma el dendrograma y este tiene que ir respaldado por la correlación cofenética. Interpretación del dendrograma. ¿Cuáles ramas del gráfico se pueden considerar como grupos con una afinidad interna razonable?
El primer criterio, ¿cuántos grupos obtener del dendrograma? Ese primer criterio lo va a determinar el investigador, porque él conoce el comportamiento de sus datos. El principio de la interpretación del dendrograma es un proceso visual simple. Esto significa que el investigador, con su experiencia, define a través de un análisis visual el número de grupos a formar del dendrograma. Pero existe una regla fija para aquellos que se les dificulte determinar el número de grupos del dendrograma. Existe una regla fija y esa consiste en trazar una recta en el nivel de similitud de 0.5. En el nivel de similitud de 0.5 se traza una recta. Todos los grupos cortados por esa recta formarían mis agrupaciones. Por ejemplo, si este dendrograma fuera el caso, trazamos la recta, aquí se da el primer corte, primer grupo, luego más adelante se da el segundo corte, este sería mi segundo grupo. Y por último, nos quedamos con este tercer corte, que nos formaría la última agrupación. Pero como regla fija, en la similitud de 0.5 se traza esa línea y donde nos corta la línea, esos formarían nuestras agrupaciones. Importante, los resultados que se obtienen a través del análisis de clúster o conglomerados es el dendrograma, que es esta representación gráfica, y el coeficiente de correlación cofenética. La diversidad beta. La alta diversidad beta hace referencia a cambios significativos en la composición de las especies. Está basada en proporciones o diferencias. La diversidad beta está basada en proporciones o diferencias. Estas proporciones pueden ser evaluadas en relación a los índices o coeficientes de similitud, disimilitud o diferencia o distancia entre las muestras a partir de los datos. Estos índices de similitud y disimilitud los abordamos en la introducción a los análisis multivariados. Dentro de los índices de similitud o disimilitud hay índices cualitativos que representan la presencia o ausencia de las especies y hay índices cuantitativos que representan la abundancia proporcional de cada especie medida como número de individuos, biomasa, la densidad, la cobertura, entre otros ejemplos. La diversidad beta, por lo tanto, va a ser igual a la similitud y distancia ecológica. Es decir, la diversidad beta es igual a la similitud y la disimilitud. Por lo tanto, existen diferentes índices de similitud y de disimilitud. Veamos. La diversidad beta está determinada por los índices de similitud o disimilitud. Dentro de estos índices están los índices para datos cualitativos
y están los índices para datos cuantitativos. Respecto a los índices para datos cualitativos, de los más utilizados está el índice de Yakar. Estos índices son importantes porque usted como investigador en el programa estadístico PAS tiene que establecerlo dependiendo de la característica de sus variables. Si son variables cualitativas, de los índices más utilizados está Yakar. El índice Yakar se basa en los atributos compartidos y los que posee una y otra especie, lo que es útil cuando hay muchos atributos positivos compartidos. En eso se fundamenta el índice de Yakar. Este posee un intervalo de valores: 0 cuando no hay especies compartidas entre ambos sitios, hasta 1 cuando los dos sitios tienen la misma composición de especies. Por lo tanto, el índice Yakar, todos los índices circulan entre 0 y 1. 0, ausencia de similitud entre las especies, y 1, que hay similitud entre las especies. Tienen la misma composición de especies los sitios en estudio. Otro de los índices más utilizados dentro de los datos cualitativos corresponde al índice de Sorensen. El índice de Sorensen duplica la importancia de los atributos compartidos. Tiene cierta ventaja sobre Yakar. Es de mayor peso estadístico. Sorensen relaciona el número de especies en común con la media aritmética de las especies en ambos sitios. En eso se fundamenta Sorensen. De igual manera, circula entre 0 y 1. Además, Sorensen incorpora atributos negativos compartidos cuando hay muchos ceros por la alta fidelidad. En eso se fundamenta Sorensen. Usted puede utilizar, si las variables son cualitativas, como investigador tiene la opción de utilizar el índice de Yakar o el índice de Sorensen. También hay otros índices de mayor utilidad, como el de menor utilidad, como el de Brown-Blanket y el de Ochiai-Bardman. Pero los índices de datos cualitativos de mayor utilidad son Yakar y Sorensen. Ahora veamos los índices de similitud y disimilitud para datos cuantitativos. En el caso de los índices para datos cuantitativos, uno de los índices más comunes es Morishita, también Sorensen y Bray-Curtis. Por lo tanto, si ustedes logran observar, Sorensen se puede utilizar tanto para datos cualitativos como para datos cuantitativos. Es una ventaja de Sorensen. Por lo tanto, si usted tiene dudas de cuál índice utilizar, puede aplicar Sorensen. Y Bray-Curtis, que es el índice de mayor utilidad para datos cuantitativos. Bray-Curtis. Veamos el índice de Morishita. Este índice, de igual manera que el índice de Yakar y todos los demás índices, circulan entre 0 y 1. 0, no hay similitud. 1, comunidades idénticas.
está basado en el índice de dominancia de Simpson, este índice de Morishita. Es fuertemente influido por la riqueza de especies y el tamaño de las muestras, y tiene la desventaja de que es altamente sensible a la abundancia de la especie más abundante. Esa sería la desventaja. Está influenciado por esa característica. El índice de Sorensen, que ya lo abordamos para los datos cualitativos, que de igual manera todos los índices circulan entre 0 y 1. Y finalmente el índice de Bray-Curtis. El índice de Bray-Curtis es ampliamente utilizado en la ecología cuantitativa actual, una opción menos sesgada que la distancia euclidiana. El índice de Bray-Curtis tiene menos sesgo, menos error que la distancia euclidiana. Por lo tanto, dentro de los índices para datos cuantitativos, el de mayor utilidad es el índice de Bray-Curtis. De igual manera, circula entre 0 y 1. 0 significa igual composición y 1 ninguna especie coincide. Importante en el caso del índice de Bray-Curtis no confundirlo con una distancia, porque este es un índice. Por lo tanto, hay índices cualitativos, Jacquard, Sorensen, índices cuantitativos, Morishita, el mismo Sorensen y Bray-Curtis. Pero también para la ejecución de los métodos multivariantes existen distancias. Y la distancia de mayor utilidad es la distancia euclidiana. La distancia euclidiana es importante no confundirla con los índices, no cometer ese error. Esta distancia es una suma de las diferencias entre los valores de los atributos de cada entidad comparada y no es más que una extensión simple en un espacio de varias dimensiones del conocido teorema de Pitágoras. En eso se fundamenta esta distancia euclidiana. Importante, además de conocer las características, las reglas que le exige el método multivariante, conocer los diferentes índices que se pueden utilizar. Para datos cualitativos, Jacquard, Sorensen. Índices para datos cuantitativos, Morishita, Sorensen, Bray-Curtis. La distancia de mayor utilidad, que es para datos cuantitativos, la distancia euclidiana. Aplicaciones del análisis de clúster o conglomerados y de todos los demás métodos multivariantes que vamos a abordar. Dentro de las aplicaciones, las principales aplicaciones corresponden a la ecología de comunidades, la biogeografía, la filogenia cladística. Los principales usos. Específicamente, veamos, en la taxonomía numérica, que es una metodología para hacer operativos los principios de la fenética, cálculos necesarios para proponer clasificaciones de los organismos, el fundamento de la taxonomía numérica. Para ello nos sirven los
métodos multivariantes como clúster y los demás métodos que vamos a abordar en los siguientes contenidos, como componentes principales, NMDS y el análisis por correspondencia. En ecología, los métodos multivariantes ayudan a entender los factores físicos que determinan la distribución y abundancia de las especies, siendo ese el principal objetivo de la ecología, conocer esa distribución y abundancia de las especies, que están influenciadas drásticamente por los factores climáticos. En sí, ¿cuál es el propósito de los métodos multivariantes? El principal propósito de los métodos multivariantes radica en interpretar los patrones que determinan la distribución de las especies. Por último, el procedimiento estadístico para ejecutar el análisis por clúster o conglomerados es un procedimiento simple a través del programa PAS-3 y se resume en 6 pasos, los cuales los vamos a abordar en el desarrollo de la práctica de laboratorio. Para finalizar, nunca debe olvidar que lo que se presenta en los resultados, el dendrograma, y respaldado por el cofen.core, el coeficiente de correlación cofenético. Gracias, nos vemos en la próxima oportunidad.